Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más del Banquillo a través de su cablera Más TV. Nosotros sabemos de que usted está ahí bien cuestionando cada uno de los días que están pasando, porque cada vez llegan más propuestas de algunos políticos, cada vez salen otras figuras. Pero bueno, lo bueno es de que usted está aquí cumpliendo con su deber ciudadano de informarse para que este 25 de junio tome la mejor elección votando por quien se haya ganado su corazón. Antes de pasar a la entrevista de esta noche, le doy la palabra a mi compañero Fernando Cebrián. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Emocionado, Brian, porque cada día nos acercamos más a esa fiesta democrática, Brian. Total. Donde vamos a tomar esa decisión importante y donde vamos a tener la opción de calificar a los diputados, a los alcaldes y al gobierno de nuestro señor presidente también. Y decir si queremos pues que continúe ese gobierno o si queremos algo nuevo, una renovación en el Congreso, en las alcaldías y también en el gobierno central. Yo quiero mandarle un especial saludo a todos los que nos escuchan en los podcasts, en las plataformas de streaming, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en todas las plataformas donde hay podcasts que nos pueden encontrar como El Banquillo GT. Entonces les mando un saludo a aquellos que nos están escuchando en sus vehículos, en sus casas y en sus celulares. Yo creo que con esto podemos empezar la entrevista, ¿qué te parece? Pasamos, sí, con todo gusto. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto y el placer de que nos acompañe en esta entrevista la actual diputada al Parlamento Centroamericano. Ella es la licenciada Nadia, pero para que usted la conozca, vamos a empezar con esa pregunta, dándole la bienvenida. Nadia, muy buenas noches, bienvenida al Banquillo. Muchas gracias por aceptar la invitación, porque cuando decimos el banquillo, pero ¿qué me van a preguntar? Que el banquillo de los acusados. Pero no, qué bueno que aceptó. Pero y yo también me hice la misma pregunta. Se hizo la misma pregunta. Sí, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué me van a preguntar? Eso está bueno. Aquí es una plática muy cordial. Pero yo quiero que usted se presente ante el público que nos ve en casa. Y esa es la primera pregunta. ¿Quién es Nadia Torres? ¿Quién mueve todo? Bueno, pues Nadia, yo soy ante todo esposa, madre, hija, hermana y muy buena amiga. Muy buena diputada también. En mi gestión con el Parlacén, pues siempre he tratado de dar el 100% y más todavía. Fui presidenta del Parlacén también. Okay. Soy expresidenta del Parlacén, una entidad muy, muy criticada. Correcto. Pero dimos lo mejor. Yo le puedo decir que en los últimos 10 años yo he sido la presidenta mujer más joven. Ok, interesante. Bueno, desde que existe he sido la presidenta mujer más joven, pero de los últimos años he sido la presidenta que ha dejado un superávit para las siguientes gestiones. Okay, perfecto. Nadia, sabemos que has estado 2 periodos ahí en el Parlacén, pero yo quisiera retroceder un poquito y saber cómo te interesaste por la política. Fíjese que todo empezó, bueno, con mi abuelita. Ajá. Fue alcaldesa de Melchor de Mencos por 3 periodos. Okay. Oh, wow. Entonces mi mamá me mandaba con ella, ¿verdad? Y yo caminé con ella, vi de primera mano desde muy pequeña, ¿verdad? La pobreza, la desnutrición, y en mí nació el espíritu de ayudar. Ahí nació. Perfecto. No, sí, definitivamente. Siempre hay un origen en el interés de la política. Pero ahora bien, en estos 8 años de, por decirle así, función pública, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes que ha tenido Nadia? Pues le podría decir que el mayor aprendizaje es la sororidad. Ok. La sororidad en el Parlacén la aprendí y la aprendí de primera mano. Las mujeres, hay mujeres líderes, hay mujeres gallas en el Parlacén a las cuales le debo también mi buena gestión en la presidencia, ¿verdad? Siempre digo que la política es algo ruda, también para hombres, pero un poco más para las mujeres. A veces entre las mismas mujeres nos hemos atacado, ¿verdad? Y no debería de ser así. Yo en el Parlacén aprendí cómo es que la mujer ayuda a otra mujer políticamente a crecer, ¿verdad? No solo a estar, sino a crecer como política. Ok, perfecto. Hay algunos partidos políticos, Nadia, que están hablando en contra del Parlacén, que hasta están pidiendo que se vote nulo en la papeleta del Parlacén. Y otros que no promueven listados para el Parlacén. Sí, correcto. Entonces yo quisiera hacerte 2 preguntas. Básicamente, ¿qué opinas de estos partidos políticos que no promueven la elección del Parlacén? Y segundo, ¿por qué es importante el Parlacén para Guatemala? Creo que muchos partidos hablan en desconocimiento, ¿verdad? Porque no se han informado bien de qué se hace en el Parlacén,
qué es el Parlacén. Entonces promueven eso, ¿verdad? También yo acabo de tener un debate con Karina Rothman en Beacanal, donde se sentó a la par mía la segunda casilla por el Estado Nacional de Cabal, y él precisamente me estaba tirando un montón de esas preguntas y yo le digo, mire, pero ¿realmente usted sabe qué es el Parlacén? No me pudo responder. Entonces yo le digo, sus propuestas son populistas, ¿verdad? Aquí se necesitan más huevos y menos pajas para hacer los cambios que Guatemala necesita. ¿Qué ha hecho el Parlacén? Le puedo decir 3, 4 cosas muy fácilmente. Hay un CA4 gracias al Parlacén, ¿verdad? Cielos abiertos existe gracias al Parlacén. Okay. El roaming no se cobra ahora como región y ahora se extendió a Sudamérica y Norteamérica, pero eso vino del Parlacén también. Wow. La compra de medicinas en bolsones, por eso es que El Salvador, algunos países se adhirieron a ella. Aquí lamentablemente, como tenemos un Congreso que legisla para los pocos y no para el pueblo que está en la miseria, pues no se apegaron a ese bolsón. No, súper interesante. Yo desconocía por completo esos programas en los que puede tener influencia el Parlacén para poder aprobarlos, pero ¿es posible la pregunta, una salida del Parlacén? Porque algunos lo promueven. Este partido político que usted mencionaba, su propuesta es salida del Parlacén. Algunos académicos dicen que es inviable la salida del Parlacén. ¿Cuál es la postura de un diputado que ve adentro del Parlacén? Fíjese que a mí me parece muy interesante su pregunta y le voy a contestar. Fíjese que el candidato que promueve precisamente salirse del Parlacén es el que cuando fue presidente del Parlacén firmó el Parlacén. Entonces, ¿por qué en su momento no vino y lo arregló y ahora promueve su salida? Eso fue antes, le voy a decir, de que lo sacaran del Congreso por corrupción. Wow. Ok, bueno, ahí sí, como usted dijo, menos casacas, menos casacas. Y algo que usted mencionó bastante interesante fue que un Congreso que legisle para la mayoría. Así y es lo que usted está buscando más o menos, porque ahora no busca una reelección al Parlacén, sino una elección al Congreso de la República. Esa es la pregunta que yo quería hacer también. ¿Por qué cambiar? ¿Nos podría contar un poquito acerca de eso? Bueno, yo creo que mi tiempo en el Parlacén pues ya llegó a su fin, ¿verdad? He estado en la mayoría de puestos, he hecho 2 veces una secretaría en junta directiva, he estado en 2 presidencias de comisiones, en una secretaría de la Comisión de la Mujer también, ¿verdad? He estado en una vicepresidencia del bloque de centro y ya fui presidenta del Parlacén. Entonces creo que todo lo que yo podía dar para esa institución ya lo di. Y ahora pues veo en mi camino que el siguiente paso pues es el Congreso, tener una incidencia no solo regional, sino ya más aterrizada para el pueblo guatemalteco. Ok. Nadia, yo quiero que me diga lo que usted opina, porque yo creo que fue el año pasado, en que en el pleno Día de la Mujer, ahí el Congreso aprobó una leycita que castigaba con la cárcel a las mujeres que abortaban. Entonces eso es un tema ahí que estuvo en la palestra pública y un poco polémica. ¿Cómo ve la gestión de las mujeres que han estado en el interno del Congreso y que han tenido cuotas de influencia? ¿O cómo sería Nadia ya en esas posiciones? Pues nadie en esas posiciones legislaría, le digo yo, es como se lo dije, para la mayoría, no para los pocos. Con mi esposo pues hicimos un partido político con la ayuda de algunos amigos de mi esposo, ¿verdad? Industriales, empresarios, y con un poquito de pistillo de él y mío hemos logrado hacer este partido. No tenemos nadie oscuro atrás, no tenemos patronos, entonces creo que eso nos permite también tener un voto libre porque no está enfocado a pagar favores políticos. Ok, perfecto. Y hablando un poquito de lo que a usted le había pues gustado del Parlacén, que era la sororidad, en ese sentido las mujeres tal vez no se ven bien representadas en el Congreso. Tenemos 160 diputados y solo 30 diputadas. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Qué impresión le da? Sí, como le comentaba, creo que el sistema político es bastante agresivo y más agresivo para las mujeres, ¿verdad? Hay algo que se llama violencia política que yo también le he vivido, incluso dentro de los mismos partidos políticos, que unos se dan codazos con otros, ¿verdad? Cuando la guerra está afuera, no está adentro.
¿verdad? Y al final terminan haciendo un daño a la institución, no propiamente a la persona, pero creo que las mujeres somos el 52% del padrón electoral. Sí, es mayor, ¿verdad? Somos el corazón, el sentimiento de nuestros hogares. Y creo que si nos unimos, podemos tomar las riendas de este país y cambiarlo, ¿verdad? Porque necesita una transformación. Guatemala necesita una transformación, necesita corazón. Perfecto. Nadia, yo le quiero preguntar algo, porque han sido 8 años que involucran 2 campañas. Sí. Y pues bien, usted ha crecido en el ambiente político. ¿Algunas experiencias que a usted le hayan marcado para decir, quiero hacer esto cuando esté o como diputada o en algún otro puesto? ¿Qué experiencias en campaña ha vivido que le han marcado? Aquí nos han venido a decir, mira que pasamos horas entregando volantes, que mira que un señor me dijo esto. ¿Qué experiencias han marcado a Nadia? Pues han sido distintas, la verdad. He vivido traiciones, ¿verdad? Muy fuertes. Con mi mamá he pasado casi que todo lo que podía pasar, pasó. Pero también me ha permitido ser la persona que estoy aquí ahorita sentada delante de ustedes. Me ha dado la entereza, me ha dado esa pasión por querer trabajar por mi país, ¿verdad? Ahorita en el partido que construimos, que mi esposo construyó, ha sido una experiencia totalmente distinta porque yo venía de un partido grande y aquí pues se construye desde cero. Empezamos, ¿verdad? Pero las 2 experiencias muy, muy enriquecedoras, muy bonitas. Y se puede decir que esta es una experiencia distinta en cuanto a que está en la formación de un partido, distinto a acoplarse a una estructura partidaria armada. Así es. Ajá. Fercho, creo que tenés ahí una pregunta. Bueno, Nadia, la verdad es que yo quisiera preguntarle, ¿por qué nosotros? O sea, ¿por qué se va con nosotros y sale de la Unidad Nacional de la Sí, yo creo que es la pregunta que tal vez todos estaban esperando. Ya estamos entrando a lo que usted está esperando. Yo tenía que hacerla y claro que sí. Fíjese que les cuento que yo soy fiel creyente que cada quien tiene su camino. Ok, sí, ¿verdad? Perfecto. Dios nos pone siempre en el momento, en el camino justo donde tenemos que estar. Yo siempre he apoyado a mi mamá y la seguiré apoyando con todo mi corazón y mi pasión, ¿verdad? Ahorita apoyo con esa misma devoción a mi esposo, lo acompaño, lo complemento. También le quiero comentar que en el sentido que cada quien tiene su camino, yo quiero crecer políticamente en el mío y no a costa o la sombra o colgada del cincho de, ¿verdad? Mi mamá es una gran líder, como le digo, la amo con todo mi corazón, pero yo soy más que la hija de. Yo soy Nadia y quiero hacer un cambio y una transformación para Guatemala. Wow, yo creo que es una respuesta que vale la pena enmarcar, la verdad. Vale la pena enmarcar, correcto. Sí, buenísimo, ¿no? Y aquí vemos que tenemos aparte otros, digamos, 2 figuras de invitados. Un gallo y un cartón de huevos. Sí. ¿Qué simboliza el gallo y qué simboliza el cartón de huevos? Porque van un poco de la mano, Pues el gallo, cuando yo digo en mis redes, yo soy Gaia, todo el mundo, ay, pero no, la Gaia no existe, que no sé qué, y me empiezan a increpar un poco en eso, pero le digo, no, yo soy Gaia, ¿verdad? Porque para mí Gaia significa tener gallardía, tener valor, hacer las cosas bien, tener liderazgo. ¿Verdad? Buenísimo. Sí se llevan un poco de la mano, ¿verdad? Porque al final también cuando yo saludo a las mujeres en la tarima, que yo me siento muy identificada cuando veo mujeres y espero que ellas también conmigo. Se les dice que se necesitan de estos para poder... Pues se necesitan de estos, pero las gallinas somos las de los huevos. Eso, ahí está el complemento. Ahí está el complemento. No, buenísimo. Y hemos visto en la publicidad que va un poco de la mano con este eslogan de lo que se necesita para poder hacer los cambios. ¿Cree usted de que no se ha tenido esto en los gobiernos pasados? Pues no, por eso estamos viviendo en la miseria. Con voluntad y con estos se puede cambiar y hacer mucho por este país. Ok, buenísimo. Frecho, ¿tienes una pregunta? Sí, yo quisiera saber cuál sería la primera acción de Nadia al momento de entrar al Congreso de la República. ¿Te presentaría una ley? ¿Le gustaría más fiscalizar? ¿Qué sería lo primero que haría Nadia? Yo empezaría fiscalizando. Fiscalizando, ok. Creo que entrar con una ley de primas a primeras, en mi experiencia en el Parlacén, pues, ¿verdad? Le digo porque es la más cercana que tengo, pues uno entra y empieza conociendo,
Claro. ¿verdad? Y ya conociendo, entonces ya se tira con algo bueno, ¿verdad? Porque no voy a presentar una ley patito o algo para taparle el ojo al macho, ¿verdad? Uno quiere Solo hacer por un presentar, cambio, que es por la idea del tamal, por presentar, ejemplo. ¿verdad? Pero le digo, a mí me gustaría leyes de rango constitucional porque desde el 85 hay leyes marcadas de rango constitucional. ¿Y cuántas cree que se han hecho? Creo que ni una. Así es, ninguna. Usted tiene ahí ley de competencia, ley de aguas, ley de pueblos indígenas, por ejemplo. De educación creo que también está ahí pendiente. Hay varias, por ahí. sí. No, totalmente interesante el tema de las lagunas de ley y el asunto que a veces presentan más para que las que llevan más recorrido pues no pasen todo el proceso que legislativamente corresponde. Entonces, en fin, se ve ahí como que cierta no voluntad para poder hacerlo. Ahora, Nadia, mire, hay una cosa aquí que la gente se ha de estar pensando, pero tiempo. Pero si su esposo va para presidenciable, es posible que deje el Congreso para ir a hacer ahí la labor de la Secretaría de la Primera Dama de la Nación. Sí, en ese caso, ¿dejaría el Congreso o se iría? Por ley lo tengo que dejar. Okay. Por ley lo que tengo que dejar, pero le puedo decir que el rol de primera dama a mí me gustaría muchísimo. Yo creo que con mi esposo nos complementamos muy bien y yo tengo un corazón gigante. Fíjese que le cuento, cuando veo a los niños descalzos, los miro sucios, yo veo en sus ojitos los ojos de mis hijos y los siento como míos. Y yo creo que hay que hacer un cambio, hay que darle más a esos niños porque no solo son el futuro, también son el presente. Ok. Perfecto. Bueno, la verdad es que tenemos que ir aterrizando un poquito porque nos tenemos que ir ya al primer corte, pero seguimos en un siguiente segmento aquí con la entrevista. Así que ¿te parece si hacemos una pequeña dinámica? Me parece. Démosle. A mí, cuando tenemos ahí candidatos al Congreso de la República, me gusta presentar ahí unas iniciativas y saber si votarían a favor, en contra o si pasan. ¿O si te parece? Sí, empezaste, parece. Bueno, comenzamos con la primera. ¿Cómo votaría Nadia a favor de prolongar el mandato presidencial de 4 a 6 años? Como está en México, por ejemplo. Como está en México, un sexenio. ¿O iría más por permitir la reelección? O sea... Pues le voy a decir que tal vez 5 me parece algo atinado. La reelección también me parece algo atinada, en el sentido que 4 años es muy poco para hacer los cambios. Y entonces, por ejemplo, yo he visto que empiezan con algunas buenas cosas y se frenan y las quitan y las vuelven a hacer de cero y otra vez. Y entonces eso no nos permite tener continuidad en algunas cosas básicas como la desnutrición, por ejemplo. Ok, no, interesante. Ahora bien, poner un tope de reelección para alcaldes y diputados. Pues está haciendo una buena gestión. Creo que el pueblo tiene la decisión en sus manos y por qué no permitirles seguir en su mandato. Ok. Hay una iniciativa de ley que está ahí frenada en el Congreso, que es ponerle un tope a lo que ganan los ministros. ¿Usted votaría a favor o en contra? Fíjese que más que un tope a lo que ganan los ministros, creo que el tope debería estar en las dietas. Las dietas, ok. En las dietas. ¿Aplicaría el mismo raciocinio para las dietas de los consejos municipales? También, creo que son leoninas y en contra de los intereses del pueblo. O sea, usted tiene ganando, por ejemplo, a un alcalde, le puedo decir el de Villanueva, no sé cuánto sea su base, ¿verdad? Pero lo tiene ganando 80,000 quetzales en dietas. Creo que ahí estamos mal cuando le digo, mire, de verdad, los niños están descalzos, los niños están sin educación, sin salud. Sí, totalmente interesante. ¿Cómo votaría Nadia para, por ejemplo, magistrados vitalicios? ¿A favor o en contra? Creo que la carrera judicial... Usted dice como está en Estados Unidos, que son vitalicios. Por ahí va la cosa. Aunque ahorita casi que tenemos magistrados vitalicios. Sí. En contra. En contra, ok. En contra. Pena de muerte, ¿se discute a favor o en contra? A favor, incluso está en la Constitución. Okay. No se aplica porque tenemos jueces inestos. Okay. Pero sí ellos la pueden legislar, no, poner en condena. Pueden poner una condena, aunque por el momento no se pueda aplicar, pero sí la pueden condenar. Okay. Matrimonio igualitario, como última propuesta. Matrimonio igualitario, yo voy a favor de la familia. Creo que la familia es el centro y lo principal de la sociedad.
¿verdad? Creo que los jóvenes a partir de los 18 años en adelante, pues ellos pueden decidir qué hacer, pero antes de eso creo que debemos de proteger a nuestra niñez. Ok, interesante. Perfecto. Bueno, con esto nos vamos a corte. Van a aparecer aquí las redes sociales del Banquillo y del partido Nosotros, también de Nadia, para que nos pueda dar ahí un follow. Y regresamos aquí al Banquillo por Más TV. Bueno, y estamos de vuelta entrando a este segmento en el que pues seguiremos aquí platicando con la licenciada Nadia de León. Bienvenida, Nadia, ¿cómo se la está pasando? Muy, muy bien. Somos tranquilos, aquí sí, el Fercho es tranquilo también. Tranquilo. Yo sentí que me sentaba en el banquillo de los acusados. ¡A la gran! Pues. ¿Cómo le puso de nombre el diputado Dávila? Le puso el silloncillo. El silloncillo. El silloncillo, sí. Pero es como el muerterío. Como el muerterío. Cabal. Pero vengo yo, quiero arrancar esta pregunta. Nadia pues encabeza el listado nacional del partido Nosotros, del partido del Gallo. Ahí hemos tenido, tuvimos aquí un candidato. Los huevos también. Y el de los huevos también. Tuvimos un candidato alcalde del Gallo también, que va por Misco. Un Sí. saludo a Cristian López. Y tuvimos también aquí a Rudy Guzmán, el presidenciable. Esposo de la licenciada Nadia. Le enviamos un saludo ahí a Rudy en su casa, que nos ha de estar viendo ahí, apoyando. Mira, yo le mando besos y hasta ojito pacho. Eso, un saludo ahí a Ojalá Rudy. esté comentando ahí en el Ojalá video. esté comentando y que Sí. comparta la entrevista también aquí de la licenciada Nadia. Correcto. Pero, ¿por qué apoyar a Rudy Guzmán ahora, aparte de ser esposo, en el proyecto Nosotros, mejor dicho? Creo que es una persona, un empresario ante todo, un excelente padre, un excelente esposo, con un sentido común bárbaro, que sé que no le va a temblar la mano para tomar las decisiones difíciles que se necesitan para liderar este país. Ok, válido, interesante. Sí, perfecto. ¿Tenés una pregunta ahí? Porque yo quiero hacer una pregunta también, Ajá. no sé si te parece. Entonces, dale. Por favor, dale. Vemos también que el Tribunal Supremo Electoral pues les hace ahí una su tarjetita amarilla, una su tarjetita amarilla por una publicidad. Pues resulta que ahora el Tribunal Supremo Electoral, usted juzgará ahí en casa. Pareciera que es policía de la moral también, de que cree que es lo correcto o no correcto. ¿Cómo ven ustedes desde el partido como institución este tipo de sanciones? Sí, creo que no sé de dónde salieron paladines de la moral, correcto, ¿verdad? Nosotros al hacer el eslogan quisimos decir compromisos sin mentiras, de una forma coloquial. Chapina, muy chapina, porque le voy a decir esto, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan, mire, hizo esto, ¿a qué? Sí, huevo, lo hice. O sea, no es algo malo, no es algo fuera de. Es un chapinismo. ¿Verdad? Es un chapinismo. Entonces, ¿qué le está diciendo vulgar al pueblo también? No sé. ¿Verdad? Como le digo, ahí hay mucha tela que cortar. ¿Cree que es más ahí cuestionable que inscriban personas que no deberían estar inscritas? Mire, yo creo que trataron de lavarse la cara con nosotros después de no inscribir a varias personas, ¿verdad? También ese es otro tema. Fercho, no, y hablando justamente del Tribunal Supremo Electoral y un poquito de la ley electoral y de partidos políticos, ahora son 3 meses y Nosotros es un partido nuevo. ¿Cómo ha sido la campaña? Es una campaña corta. ¿Cómo la han vivido? Es una campaña excesivamente corta, donde tiene una precampaña, donde tampoco le dejan a usted expresarse políticamente. Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos? Claro, tienen que hacer una injerencia política, tienen que darse a conocer. ¿Cómo hace? O sea, ni siquiera creo que les dé tiempo a los partidos grandes. Es exageradamente pequeña, con muchísimas prohibiciones para darse a conocer comunicacionalmente, darle el mensaje a las personas, a la población. Entonces, después también uno se pregunta, ¿por qué votan como votan? Votan en desconocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una camisa de fuerza como partidos políticos para dar a conocer nuestras propuestas. ¿Usted como diputada promovería algunas reformas a la ley electoral? Sí, me parece que necesita varias. Okay. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, lo que le acabo de mencionar, por ejemplo, ¿verdad? Es una más grande. Quitar el 94 bis ese de que si uno hace una opinión del gobierno, pues ya dicen campaña anticipada. Sí, eso de campaña anticipada para mí también tiene como ¿por qué? ¿De dónde? Es muy por eso le digo, es muy subjetivo, ¿verdad? Es demasiado subjetivo. Como lo de la moral también es demasiado subjetivo. O sea, lo que es bueno aquí puede que no sea acá y viceversa, pero eso no tienen por qué legislarlo ellos, eso lo tiene que decidir el pueblo con su voto. ¿Tienes una pregunta? Sí, a mí me gustaría saber, de quedar electa, ¿qué comisiones le gustaría integrar a Nadia? Pues para seguir un poco en el tema del Parlacén, pues me gustaría
no sé cómo se llama. Integración regional. Integración regional. La de la mujer me parece muy bonita. La de la niñez también. ¿Verdad? Mire que hay varias contradicciones en este país, por ejemplo, que esa comisión últimamente ha sido presidida por hombres. Sí, ¿Qué le parece? Comisión de la Mujer. La Comisión de la Mujer, ¿qué le parece eso, Nadia? Pues mire, yo también aprendí en el Parlacén que a los hombres no se les excluye, ¿verdad? Ok. Perfecto. ¿Verdad? Que seamos mujeres no quiere decir que querramos un espacio no es hacer a un lado a los hombres, ¿verdad? Perfecto. Es también integrarlos porque uno somos el complemento de los otros. Ok. Nadia, vemos por ahí que las partes de las instituciones de Estado pues están siendo dirigidas ahora por mujeres. Tenemos una presidenta del Congreso, tenemos, acaba de entregar ministra de Educación, acaba de entregar presidenta de la Corte de Constitucionalidad, tenemos presidenta de la Corte Suprema de Justicia, directora del INACI. Ministerio Público. Y sabemos ahora también de que pues, usted ya presidió el Parlamento Centroamericano. En esa línea de que mujeres estén presidiendo las instituciones públicas de mayor jerarquía, pues es un punto totalmente positivo. ¿Buscaría Nadia presidir el Congreso de la República, aparte de una comisión en su momento? Creo que sí, tengo la capacidad para hacerlo. Ya presidí un pleno en el Parlacén, el cual es sumamente difícil de presidir. Ahí se llevan a cabo debates de altura, claro. ¿Verdad? Hay muchísima gente de nivel bastante alto, diplomática y políticamente hablando. O sea que sí veríamos por ahí a Nadia peleando por presidir. Sí, ¿por qué no? El órgano legislativo. ¿Por qué no? La capacidad la tengo. Excelente. Ok, perfecto. Nadia, miramos ahí que hay unas elecciones entrampadas en el Congreso de la República. Platicábamos antes de irnos a corte de la elección a magistrados que parecen ahora vitalicios. ¿Qué opinión le da esto a usted, Nadia, ya que pues, va por una elección al Congreso de la República? Yo creo firmemente en que las leyes se deben cumplir y los mandatos se deben de cumplir, y el mandato actual de los jueces y magistrados pues ya se venció y tendría... pues ya es ilegal que estén todavía ahí. Y que estén en el cargo ahí, ha estado un poco entrampado ahí, que lo ponen de último punto en la agenda y a último momento rompen quórum. Era un poco lo que le hablaba, ¿verdad? Cuando usted tiene algunas campañas o algunos partidos con gente que debe favores políticos, claro. ¿Verdad? Entonces se dan ese tipo de cosas, y es lo que yo le decía, legislan para los pocos y no para un pueblo. Ok, Fercho, ¿tenés alguna pregunta o vamos con...? Sí, pues sí. Bueno, Nadia, hablamos un poco de la ley de rango constitucional que dice ahí la Constitución que hay que hacerlas, mandata hacerlas. ¿Cuáles considera que Guatemala la necesita ya? Vemos, por ejemplo, ahí que hay muchos que piden ley de competencias, otros que piden ley de agua. Incluso Rudy Guzmán, cuando estuvo en el programa, pedía la ley de competencias. Pedía la ley. Ok. Yo no pude asistir a esa entrevista. Te la perdiste. Me la perdí. Salí con sombrero. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero entonces, Nadia, yo quiero ver esa foto. Nadia, ¿cuáles promovería primero o cómo está el rollo? Creo que la ley de aguas es exageradamente necesaria. Tenemos, por ejemplo, a gentes desviando ríos y a personas del pueblo de a pie, ¿verdad? Esas personas que incluso trabajan día a día ganándose su panito sin acceso al agua, ¿verdad? Y el no tener acceso al agua también hace que los niños tengan desnutrición. O sea, hay muchísimas cosas que se ven por el agua también. Yo escuchaba por ahí que en 20 años las guerras van a ser por el agua. Entonces, si no cuidamos ahorita, que Guatemala, gracias a Dios, es un pueblo muy bendecido con muchas fuentes de agua, pero hay que cuidarlas, y de verdad que una ley de aguas es sumamente necesaria. Ahorita cualquiera abre un pozo y cada vez los pozos van más para abajo, ¿verdad? Porque los mantos freáticos pues se van acabando. Creo que la ley de aguas es muy necesaria, la ley de competencia también, por supuesto, ¿verdad? Los precios están por las nubes, vemos una canasta básica incomparable, ¿verdad? Unos huevos que son incomparables también. Si vamos un poco a la canción de Shakira, las gallinas están facturando ahora. Sí, bastante. ¿Verdad? Pero sí, una ley de competencias es sumamente necesaria, ¿verdad? Que no se ha dado también porque legislan por favores políticos, pero sí lo necesitamos. Sí, ya el pueblo está clamando, ¿verdad? Esos precios bajos, se tiene que abrir los mercados, tiene que haber competencia, tienen que bajar los precios. Ok. Nadia, usted, bueno, la verdad es que después de 2 periodos en el Parlacén ha tenido la capacidad de poder discutir y debatir y poder negociar con diferentes diputados de otros países. Pero sin embargo, la diferencia en el Congreso de la República es abismal. Hay veces que la discusión es muy diferente.
o que ni siquiera existe. ¿Cree que está preparada para poder negociar, discutir con diputados en el Congreso de la República? Pues discutir sí. Debatir ahí. Debatir también. ¿Sí? ¿Verdad? Estos los tengo y bastantes para hacerlo. Ok. ¿Verdad? Sí, sí lo puedo hacer. Lo de negociar, ¿a qué se refiere? ¿Con dinero? No. No, negociar me refiero a negociaciones de negociaciones de bancada. Negociaciones de Ajá, bancada, correcto. sí, las negociaciones de bancada, yo estoy, pues se hacen a cada rato en el Parlacén. En el Parlacén correcto. no es un ente que se compren votos, porque eso sí no existe en el Parlacén, ¿verdad? Entonces en el Parlacén usted llega y se gana los votos 1 a 1, Claro. pero con discusiones claras, con propuestas claras, a favor de toda una región. Nadia, yo, pues, no podemos disociar a Nadia en su formación política con la implementación de los programas sociales. ¿Apoyarías del Congreso alguna iniciativa que promueva la creación de programas sociales, ya sea por ministerios, o cómo ve el tema de los programas sociales que necesitan algunas áreas del país? Los programas sociales son muy necesarios, pero que no sean clientelares, empezando por ahí. ¿Verdad? Tenemos, yo pude ver de primera mano lo que fue Escuelas Abiertas. Escuelas Abiertas fue un programa muy, muy bonito que se trataba de sacar a los niños de la calle y abrir las escuelas tanto a padres y a niños, ¿verdad? Entonces tenía usted a las comunidades, sábados y domingos se les daba desayuno y almuerzo, creo yo, pero estaban aprendiendo idiomas, bailes, entre ellos se enseñaban y salieron muchos niños de las calles que ya no formaron parte de maras. Yo contaba, pues les puedo contar una anécdota que me pasó en el Parlacén. Cuando yo fui secretaria del Parlacén, se abrió un espacio porque una secretaria renunció, entonces se abrió un espacio. Yo no soy de favores políticos, entonces yo abrí las plicas, ¿verdad? En los periódicos y todo, y me llegaron, mire, un montón de CVs, ¿verdad? De ahí los fuimos depurando para que diera el perfil que necesitábamos y al finalmente pues me tuvieron los 10 CVs, ¿verdad? Yo me di a la tarea de entrevistar a cada una de las personas y platicar a primera mano de ellas y me llamó la atención el de una patoja, fíjese. A ver. Porque decía que ella había estado en escuelas abiertas. No le creo. Y entonces ella no sabía quién era yo, entonces le pregunté, mire, ¿y qué es esto de escuelas abiertas? Entonces ella me comentaba, fíjese que me cambió la vida, porque mi aspiración en la vida era ser marera, lo cual a mí me causó, mire, una impresión muy fuerte, muy grande, porque es algo que yo nunca me hubiera imaginado, pero es una realidad en Guatemala. O sea, ahí tuve un choque con la realidad. La aspiración de esta jovencita era ser marera. Ella tuvo la oportunidad de asistir y se involucró mucho en lo que eran escuelas abiertas. Y en ese momento, cuando yo la entrevisté, estaba cursando 2º año de Derecho en la USAC. Wow, no, definitivamente el tema. Entonces cambian vidas, ¿verdad? Siempre y cuando no sean clientelares. Ok. Perfecto. Y vimos otros programas también, como por ejemplo Mi Familia Progresa y esos programas. ¿Usted haría que regresaran programas similares, aparte de escuelas abiertas, por ejemplo, de alguna manera? Creo que son necesarios, pero tienen que ir de la mano también con capacitaciones, ¿verdad? Porque no podemos tener periodos muy largos de estar ayudando a las mismas personas, ¿verdad? Creo que es sacarlas de la extrema pobreza para pobreza, porque también decían que los rangos de la pobreza había crecido, pero es porque se fueron de extrema pobreza a pobreza. Ok. No, totalmente interesante. Ajá, pero tiene personas, es que muchos dicen, es que hay que enseñarles a pescar, sí. Eso iba. Sí, pero usted tiene personas que no tienen para comer un plato de comida al día. Claro. ¿Qué energía van a tener para que usted los capacite? Exactamente. De existir los programas, que en esta próxima gobierno se implementaran los programas sociales, ¿usted estaría fiscalizándolos correctamente, a pesar de que pueda que esté en una misma línea de gobierno, por decirlo así? ¿Los fiscalizaría? Sí, por supuesto que sí. Deben de ser bien fiscalizados para ver que todo sea transparente y creo que en eso no habría ningún problema. Fercho, y déjame contarte, no sé si has visto que hay bodegas de alimentos que se han perdido, que no se han entregado. Dicen que los de medicinas también. De vacunas. ¿Cómo ven
lleva usted toda esa situación que ha pasado ahí? Porque vemos diputados que van a fiscalizar y hay otros que se quedan calladitos, que no dicen nada. Y que cada 4 años salen a fiscalizar ahí Cada en 4 época años, electoral. ya, en época electoral fiscalizan. Pues Sí, mire, también pues los hemos hay visto. un poquito de todo. También los fiscalizadores, a ver cómo se lo pongo, mira, pues. A ver, cuéntenos. Jalado, ¿verdad? Un poco, Es jalado buscar las también palabras. porque los fiscalizadores muchas veces también son extorsionistas de los que van a fiscalizar, ¿verdad? Justamente. Ok. Entonces también hay que tener un poco Es de cierto. cuidado en eso, ¿verdad? Creo que una fiscalización sana y transparente es necesaria, Es cierto. pero no caer en esas extorsiones, ¿verdad? Y que el pueblo de Guatemala también abra los ojos, porque no es solo de ir a fiscalizar, pero bajo la mesa o acá ya no se fiscaliza, ya no se dijo nada porque le pasaron una subcoima por ahí, ¿verdad? Yo conozco diputados que no querían ser oficialistas porque decían que su mayor negocio era hacer lo contrario. Sí, y hablando de fiscalizaciones, salió un video ahí a luz de un diputado que fue a fiscalizar unos consulados allá a Los Ángeles. Sí, se fue a Y fiscalizar. si usted me toca para la cárcel, ¿qué opinión le da, por ejemplo, a esos videos que salieron ahí a luz? Creo que como diputados tenemos que escuchar al pueblo. El pueblo está cansado, está aburrido. Como le vuelvo a repetir, o sea, hay que legislar para el pueblo está pasando problemas, el pueblo está en la miseria, el pueblo está clamando justicia. Entonces hay que escucharlos porque si no va a haber también una revolución social que es algo que no quisiéramos, ¿verdad? Tenemos que frenar, justamente. Tenemos que frenar. Yo hago unas preguntas ahí que quiero ver un poco el futuro también. Pregunte. De ver si nadie hace una carrera en el Congreso de la República, ¿la veríamos después a algún tipo de aspiración más a otros puestos ministeriales, secretariales, alcaldías? ¿La veríamos en otra carrera política? Pues sí, hay que ver qué nos depara el camino, pero como le digo, la capacidad para un puesto público la tengo. Perfecto. Ok, no, definitivamente buenísimo. Yo creo que con esto nos tenemos que ir a la dinámica final, Tenemos que ¿te ir parece? bueno, me parece. Bueno, yo creo que nadie ya conoce ahí un poquito la dinámica porque vio la entrevista de Rudy. Yo espero que la haya visto, ¿la vio, verdad? Lo estuvo apoyando. por La supuesto, vio, la lo vi, compartió yo- en redes sociales, yo eso es lo lo que apoyo. esperamos. Va, Ok, buenísimo. entonces le voy a dar un par de palabras, le vamos a dar un par de palabras de nombres o de nombres de instituciones y nos dice lo primero que le venga a la mente. Ok. ¿Comienzas, Brian? Comienzo yo con Partido Nosotros. Partido nosotros, el del gallo, el que hay que votar el 25 de junio. Gallo visto, gallo marcado. Ok, vamos con Alejandro Yamatei. Le quedó grande la yegua. Ah, ok. Shirley Rivera, presidenta del Congreso. La conozco poco, pero tiene que legislar para el pueblo. Ok, yo quisiera ir con Jimmy Morales, que creo que fueron compañeros en el Parlacén. compañeros. Actualmente somos compañeros en el Parlacén. Cómico, comediante. Ok. Amigo comediante. ¿Y de su gobierno? ¿Qué opina del gobierno de Jimmy Morales? ¿O ha platicado con él alguna vez en el Parlacén, tal vez? Ajá. Hemos platicado, sí, somos... Hay una relación cordial. Hay una relación cordial. Él es bastante activo en el Parlacén, pero es cordial, ¿verdad? No es de mucha Plática. plática Ok. tampoco. ¿Vas vos o yo? Y más ahora como con esto de la pandemia que todo era, que algunas cosas son por virtuales. Zoom, entonces son virtuales, entonces estamos un poco distanciados, pero si me pregunta Jimmy Morales, corrupción. Ok. Voy yo con Partido UNE. La Paloma. Ok. Ok, vamos con Álvaro Colón. Álvaro Colón fue un gran amigo mío. Ok. Parlamento Centroamericano. Necesita dientes y garras para legislar más a fondo lo que se necesita. Ok, voy con Rudy Guzmán. Es mi amor, lo amo con todo mi corazón, mi esposo, mi complemento. No, buenísimo. Neto Brand. Voy con un polémico, Neto Brand. Le faltan huevos. Ok. Ok, vamos con Congreso de la República. Congreso de la República. Actualmente, Actualmente. Ajá. ladrones. Claro. Válido. Municipalidad de Guatemala. ¿Qué le parece ahí la Municipalidad de Guatemala? Como institución, dejémoslo como institución. Caos vial. Caos vial. Ok, quisiera saber qué piensa de Álvaro Arzú padre. Político reconocido. Reconoce. En paz descanse. Que en paz descanse, pero se me viene a la mente EXA,
y se me viene a la mente Telgua. Ok. Ok, las privatizaciones. Mire, voy con una. Evelyn Morataya, que tuvo ahí su paso por nosotros. Breve, pero tuvo su paso. Sí, tuvo un paso breve por nosotros, pero ¿qué le puedo decir? Falta de compromiso y falta de huevos para cumplir sus compromisos. Ok. Vamos cerrando ahí con Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala tiene mucho futuro, le faltan áreas verdes, áreas de recreación. Falta muchísimo por hacer porque lo que se ha hecho es meramente maquillaje, ¿verdad? Hay que ver los problemas de fondo, claro, que no se han tratado. Y creo que Meme Coloma Argueta iba por buen camino y creo que eso lo deberíamos de recuperar. Yo quisiera agregar otra. Dale. Integración regional. Muy necesaria. Es exageradamente necesaria porque si queremos vendernos como región, hacer compras, hacer ventas, deberíamos de hacerlo regionalmente porque es más interesante para los mercados. Ok, termino yo con Guatemala. Guatemala como mi corazón, donde está mi ombligo, mis raíces. Debemos de dejar de ser paisaje y ser más país. No, totalmente interesante. Así que, bueno, Nadia, tiene ahora usted ahí la cámara para que pueda dirigirse a la gente que nos está viendo en casa y a quien quiera darle el mensaje que usted tenga ahí en su corazón para darles. A todos los guatemaltecos y guatemaltecas, quisiera pedirles que este 25 de junio voten distinto. Voten por propuestas buenas, por propuestas claras, gallo visto, gallo marcado en todas las papeletas, porque aquí nosotros estamos con huevos y sin pajas, mis amigos. Perfecto. Le agradezco mucho, Nadia. Gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Y a usted, televidente, también no se olvide de que esto no solo lo va a ver hoy, sino que también lo va a ver en donde, Fercho. En todas las plataformas de streaming, redes sociales, YouTube, así que lo puede compartir. Lo puede compartir con todos sus amigos y tome la mejor decisión este 25 de junio. Y van a estar saliendo aquí en El Sentido, las redes sociales y también nuestro número de WhatsApp para que nos mande un mensajito ahí. Si quiere traer también algún candidato, puede traerlo aquí, al banquillo. Aquí, al banquillo. Perfecto. Nos despedimos. Que pase una muy buena noche. Que descanse.